Es así. Yo les pido una disculpa, mi ponencia no va a ser teórica, me encantaría poderles en este momento citar a Lacan y a quienes ustedes más admiren, pero creo que lo que nos convoca es una reunión de exegresados, donde vamos, bueno, egresados. Sí, sí. Bueno, eso. Y bueno, es como una oportunidad para hablar de las netas y como para compartir lo que ha sido para cada uno de nosotros ese transitar por el círculo. Entonces, había pensado mucho en utilizar teoría o no, decidí que no voy a utilizar teoría, no estoy segura, ya estoy como Nadina, no sé si voy a leer o nada más les voy a platicar. Y lo que sí les digo es que les voy a compartir como lo más profundo de mi ser, así que les pido mucho respeto porque me voy a ventanear durísimo, pero creo que es importante a veces ventanearse porque en muchos de los lugares donde nos reunimos los psicoanalistas se utiliza mucho como el ser muy acá y dar citas y exponer a los pacientes perfectos y jamás uno se expone y creo que todos hemos pasado por veces que nos sentimos como frustrados, enojados, como seres humanos, ¿no? Yo les voy a platicar de mis entrevistas cuando iba a entrar al círculo. Yo decidí que iba a entrar al círculo porque quería ser el propedéutico y al final me gustó mucho y dije, bueno, sí quiero quedarme, pero como siempre dejé todo hasta el final. Y me quedaba una semana para que cerrara la convocatoria y me acuerdo que fui con Pablo España, con el doctor España, que ya estaba súper viejito. Llegué con él y ¿qué creen? Me dijo, no, pues no llegó mi siguiente paciente, me voy a dormir una siesta. Entonces, si quieres aquí espérate y ahorita en media hora pasas. Y yo, ok. Pues ya el señor, que era toda una eminencia, se quedó dormido, me pasó, se me hizo tarde por culpa de él, la verdad, y a mi siguiente entrevista llegué y ¿qué creen? Que me interpretaron el por qué había llegado tarde. Y bueno, era una mujer muy aguda, ya se murió, todavía me acuerdo de las palabras que me dijo, y después, pues de ahí ya fue que empecé la formación y en esa estamos, ¿no? Yo les voy a hablar como de temas bien populares y bien controversiales. Lo primero que quiero tratar es si salir de psicólogo te sirve o no te sirve para ejercer el psicoanálisis o para ser psicoanalista, porque ya ven que todo esto no es lo mismo, pero tiene como sus diferencias, ¿no? Salir de psicología no siempre te autoriza y a ver, aquí lo que pasa es que muchas personas piensan que eres psicólogo, entonces como eres psicólogo puedes dar terapia, y no es cierto, independientemente de la universidad donde hayas estado, hay unas que son como cognitivas conductuales, otras humanistas, otras, pues como decía Nadina, ¿no? La UAM es como mucho de psicoanálisis, no importa dónde hayas estudiado, que hayas estudiado psicología, no te acredita para dedicarte a eso, o es lo que yo pienso, ¿no? También, por otro lado, pienso que el psicoanálisis no es para todos. Y por eso nos odian a los psicoanalistas, porque la verdad, seamos honestos, nos odian. O sea, así es como... Yo nunca he escuchado ninguna otra corriente donde haya tanto despectivo, ¿no? Es que son unos sangrones, siente que sabe todo. Y bueno... La verdad es que hasta la basura se separa, ¿no? Y no todos están hechos para hacer psicoanálisis. Entonces está bien, o sea, si hay pacientes que quieren ir a que les lean el tarot y que vean sus astrales, es cosa de cada quien. Yo creo que en eso hay que ser muy respetuosos, ¿no? Y eso uno se da cuenta en las primeras entrevistas, hasta en los mensajes que estábamos hablando. Hay tantos tipos de terapia como personas que lo necesitan. Bueno, también es importante saber que sí, hay que escuchar. En muchas de estas terapias se escucha, pero creo que lo que nos diferencia de esas terapias
que digo, eso es como para otro trabajo, pero yo creo que Freud era así un genio, porque si se dan cuenta de las constelaciones familiares, él hablaba hace cuánto, ¿no? De la relación de la neurología con las emociones, o sea, como que todas sus nuevas terapias, Freud las habló hace muchísimos años. Pero aquí lo importante sí es escuchar, pero lo más difícil, y que es lo que a mí más trabajo me ha costado, es callarme, ¿no? Y no decir, y creo que esa es la diferencia principal con la psicología. El psicólogo sabe, y ustedes vieron hace poco en el temblor cuántos psicólogos salieron de las coladeras, ¿no? O sea, de verdad, estamos como los niños de la calle en Brasil, había más psicólogos que damnificados. Y digo, no estoy criticando a nadie, bueno, a lo mejor sí, pero o sea, la abstinencia y la aproximación es otra en la psicología. Es importante poder decir no puedo, y el psicólogo decide que todo puede, y que puede ayudar, y que puede aconsejar, y que le puede decir al otro qué es lo que tiene que hacer. Y el problema de ese saber hace que no escuches al otro, es una cuestión ética. Esa es la diferencia entre el psicoanálisis y la psicología. Soy psicóloga, a mí me encantó estudiar psicología, y les voy a decir algo por mi culpa, por mi gran culpa, me dedico a hacer valoraciones psicológicas también. Van a decir que qué contradictoria, psicoanalista y además hace valoraciones psicopedagógicas, pero bueno, pues es algo que me da para comer, ¿no? ¿Se vale? ¿Se puede hacer las dos cosas? Y también lo que decían hace rato, o sea, uno es psicoanalista todo el tiempo o te descolocas. Yo les puedo decir que con mis pacientes, hay con unos que yo he hecho unas intervenciones silvestres, bueno, Carmen fue mi supervisora. O sea, les puedo platicar al principio estas intervenciones como psicóloga, súper pedagógicas, donde se me cruzaban los cables y decía cosas como, lo que tú deberías de hacer es tal y tal, y no, pero bueno, uno va aprendiendo, uno va creciendo, ¿no? Esa experiencia y esa diferencia en discursos es lo que nos distingue, ¿no? Y no importa si eres filósofo, sociólogo, psicólogo, tienes que tener bien claro eso. La psicología te dice que sí sabes, aquí la cosa es que no sabes. Entonces, a mí sí me ha hecho ruido ser psicóloga, les digo, me gusta, pero sí me ha costado más trabajo, y creo que a mis compañeros que no eran psicólogos les ha venido bien. Lo que es indispensable sí es tener un análisis, porque si no has estado en análisis, por más que seas actuario, si quieren que no tenga nada que ver con la psicología, pues no va a ayudar. Entonces ya vimos que ser psicólogo no es suficiente y obstaculiza. Ahí viene otra decisión importante al pensar en la aproximación al psicoanálisis. Hay varias vías, y seguramente varios de ustedes estuvieron ahí, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quiero dedicar al psicoanálisis? ¿Estudio una maestría que me va a dar un papelito de la Secretaría de Educación Pública en donde va a decir que soy... Porque además no salen como psicoanalistas, ¿no? Creo que sale psicoterapia psicoanalítica, maestría en psicoterapia psicoanalítica o estudios de psicoanálisis, o me voy a la formación, o como por ahí decía Nadina, me voy por la libre, ¿no? Es bien importante esa decisión, y yo creo que también va a ser la diferencia. Aquí yo me acuerdo cuando entramos en mi generación, yo soy de la generación 21, creo que éramos como 30, ¿no? En el propedéutico. O sea, eran muchísimos, y al final salimos como 7. ¿Pero por qué se fueron yendo? Justamente porque no estaba el papelito. Entonces, en este momento, ¿ustedes creen que sirve el papelito o no sirve? Y son cosas distintas, ¿no? Porque por un lado va a servir, si te quieres dedicar a la docencia universitaria, pues sí, te piden el papelito, pero no te acredita ser psicoanalista el papelito. La vía escolarizada, uno puede estudiar una maestría, te hacen exámenes, presentas tesis. A mí me llama la atención, tengo colegas que han estudiado maestrías y cosas como que les calificaban la supervisión. O sea, ¿cómo puedes calificar una supervisión? Se me hace fatal. O luego tenías que tomar un análisis con no sé quién, y si estabas con tu analista que llevas toda la vida, tenías que dejarlo porque tenías que meterte con un analista que fuera didáctico y que fuera de esa institución.
Entonces, esas cosas a mí no me gustaban, y algo que de verdad me encanta del círculo es que son súper abiertos. Yo les estaba platicando de mi experiencia con Pablo España. Pues les voy a seguir contando de mi experiencia, ya ustedes me juzgarán. Yo estaba muy nerviosa porque en esa época yo estaba en un análisis, sí, agárrense, freudiano. Y pues en un análisis freudiano no hay diván, y ya hoy por hoy les puedo decir que no es un análisis. Me tardé mucho en reconocerlo. Pero estaba así, y ya Pablo me hizo el doctor de España, una grosera, me hizo la entrevista. Yo así como muy nerviosa de, ay, qué bueno, ya salí, ya estaba en la puerta y me dice, ay, una pregunta. ¿Y te analizas en diván? Pero ya estaba yo en la puerta, ya me estaba yendo, ya se le había hecho tarde y me preguntó eso. Pues le tuve que decir la neta, no, mi análisis es freudiano, no sé qué. Bueno, ¿ustedes creen? En otra institución me hubieran quemado con las brujas y me hubieran dicho fuera. Y no, me acuerdo que tuve las entrevistas y Lidia me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos una cuarta entrevista para tu caso. Y yo, ¿cuál es mi caso? No, pues es que ese análisis que estás haciendo no lo podemos juzgar porque el análisis es una cosa de dos, y lo que pasa con tu análisis solo lo saben tu analista y tú. Se ve que tienes escucha analítica, pero te va a hacer cortocircuito, entonces no te lo vamos a imponer, pero en algún momento vas a tener que cambiar de análisis. Y sí, pasó, tal cual. Hizo cortocircuito y cambié de análisis, pero ¿saben lo que es la apertura de eso? Que puedas ir y analizarte con quien quieras, que puedas supervisar con quien quieras, que te respeten, que si quieres hacer un trabajo final, y me voy a ir como la Susana Berkovich, y hagas una performance, eso es riquísimo. Y yo creo que como estamos aquí no nos damos cuenta, pero en otros eventos de otras instituciones donde ves el examen, la tesis, y que heredaron las jerarquías médicas, entonces, híjole, tienes que hablarle con muchísimo respeto a tu maestro porque no son de la misma clase, como casta. Eso aquí no ha pasado. Entonces, bueno, eso de los no papeles uno tiene que decidir. Pero díganme una cosa, ¿qué te hace más psicoanalista o qué te hace menos psicoanalista? Porque tener una formación, ok, ya no tienes el título, no te dan nada, porque aquí no te dan ningún papelito. Yo les voy a decir, yo daba clases y necesitaba como maestra capacitación. Entonces me sirvieron los seminarios para no tener que ir a la UNAM a tomar clases de docencia o de cosas que te piden a los maestros cada año, ¿no? Que tienes que tener como una cantidad de seminarios. Pero ¿qué es lo que te acredita? El título te acredita, ¿qué es lo que te sostiene? Te sostienes a ti mismo y es algo que es de cada día. Eso es como de los alcohólicos, solo por hoy. O sea, uno se puede caer y descolocar súper fácil. Pero claro que esto es muy romántico, pero también es complicado. Yo les voy a platicar un caso que lo hablé en la red clínica hace unos años. Yo tenía un paciente que el papá estaba así muy enojado, se estaba queriendo divorciar. Me mandaba mensajes de que se iba a suicidar, horrible. Era anestesiólogo, entonces me hablaba de los medicamentos con que se iba a matar y quería que hiciera una carta donde decía que él tenía que quedarse con el hijo. Yo le decía, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer ninguna carta. Eso es algo muy personal que también lo vi en supervisión. Yo no hago cartas. Pero me amenazó y me dijo que si yo no hacía la carta, él podía meter una demanda porque era mi obligación tener que hacer un informe de lo que trabajaba con los pacientes. Entonces, aquí viene también, o sea, así como románticamente uno puede decir, yo me acredito, pero ¿qué pasa en el afuera cuando sí te piden papeles, cuando te piden una carta, cuando te metes en una bronca legal? Nada más para pensar. Entonces ahí sí van a decir que contradictoria soy, ahí sí me sirve ser psicóloga, porque como psicóloga tengo la cédula profesional que me avala que puedo hacer eso. Todo esto se los digo como preguntas, ¿no? También el referente externo de quién puede y quién no, eso también me da mucho coraje. O sea, ¿quién puede decidir? Tú sí puedes ser psicoanalista o en ti se ve que te faltan horas de análisis.
creo que es una problemática en donde luego la autoridad hace que uno decida quién sí está analizado y quién no. Y creo que es un proceso muy personal y cada uno somos diferentes, ¿no? La maestría no hace que el deseo se sostenga y ni siquiera la formación tampoco. Es la transferencia y también el paso por el propio análisis. Pero la transferencia es súper importante. No sé ustedes, digo, yo tampoco es que lleve 1000 años, llevo 10 años en esto. A mí nunca me han dicho, disculpa, ¿cuál es tu título? ¿Me podrías decir tu calificación? Bueno, alguna vez una paciente sí que me llegó y sí me preguntó que cuál era mi formación y que si le podía decir dónde me había formado, que cuál era mi inclinación teórica y que cuál era mi edad. Eso me lo preguntó por teléfono. Le dije que no le podía contestar ninguna de esas preguntas, que si quería en la entrevista lo hablábamos. Me dijo que para ella era muy importante la confianza y que si yo no le podía contestar mi edad, no quería ir conmigo. Yo tampoco la quise recibir, la verdad. Qué bueno que lo dijo. Y ese es un tema que ahorita más adelante voy a tratar. ¿Se vale recibir a todos los pacientes o no? O sea, uno es así como la Madre Teresa y lo que venga yo lo tengo que recibir. ¿No? ¿Verdad? Pero bueno, no te formas en automático, es un trabajo activo y que necesitas estar en grupo, en contacto con la vida académica y hay que tener distintos pilares activos, que es lo que hablaba el compañero, ¿no? Por un lado el análisis, por otro lado la supervisión y pues el estudio. Y es como difícil de equilibrar. Hay compañeros que a lo mejor están en 80 seminarios y no tienen pues como análisis personal o que están en 80 seminarios pero no tienen pacientes, ¿no? Y que la teoría se la dictan, y perdón, voy a hacer un chiste políticamente incorrecto, espero no ofender a nadie, se lo echan como si fueran testigos de Jehová. Te hablan como de versículos, pero eso no te hace analista. Y tampoco decir, llevo 15 años en análisis, te hace analista. Porque a veces, y digo, se los dice alguien que lleva como 15 años de esos 15 años, pues hay un par de años que uno como que luego se hace medio güey, ¿no? Bueno, yo, no sé ustedes, a lo mejor trabajan muy bien. Aquí lo importante es el deseo del deseo. Y bueno, también les quiero hablar de las primeras veces, ¿no? Pues la primera vez siempre marca. La primera vez que uno tuvo relaciones sexuales, o la primera vez que aprendiste a caminar, o que hiciste la tarea solo. Yo estuve pensando en mi primera vez que vi a un paciente. Y cómo después los analistas ya como más añosos se les va olvidando la magia y la espontaneidad de ese momento. Como que ya lo van haciendo como autómatas, ¿no? O sea, ya tienes más y se te olvida. Y yo me acuerdo de esa primera vez y me acuerdo de la angustia que tenía y que quería como llevar todas las sesiones escritas y que no se me escapara nada. ¿Y saben qué? Hay algo que siempre se te escapa. Y eso es súper bonito. ¿Cómo va a haber algo que se te va a escapar y cómo... En eso que les preguntaba yo, de si uno elige a sus pacientes o los pacientes te eligen a ti, como es una cosa de dos vías. Y puede ser, por un lado, que hay una elección consciente, por ejemplo, te elijo porque tu consultorio está en la del Valle y yo vivo en la del Valle. Esa es como una decisión muy concreta, ¿no? Pero hay cosas como más imaginarias. Te elijo porque eres mujer y eres judía. Así ya ahí hay como un imaginario en torno a eso. Pero también hay cosas inconscientes por las que uno elige o no elige a su analista, que no tienes idea, porque no sabes de su vida, ¿no? Pero como que muy al anarcio diría que los inconscientes se conectan, pero también con tus pacientes pasa lo mismo. O sea, yo les puedo decir, esta paciente yo no la quise, y yo hablo paciente, habrá quien diga analizante, analizado, en otras escuelas dirán cliente. Yo hablo paciente porque creo que es algo que se espera, que hay que ser paciente, que hay que tener paciencia, y por eso digo paciente. Pero uno también elige o no elige con quién trabajar por algo inconsciente, y si tú no estás en análisis, no te das cuenta de eso.
Y es cuando vienen como estas formaciones del inconsciente donde se te salen y a lo mejor juntas a 2 pacientes el mismo día o dejas plantado a uno o a lo mejor te equivocas de nombre. Sean honestos. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy feo y pareciera que soy un desastre, pero creo que a todos nos ha pasado. O sea, a lo mejor no equivocarte de nombre, pero sí no apuntar una cita o olvidos, ¿no? Eso es algo que se nos escapa. Los bostezos, la falla de memoria. Un encuadre sí sirve bastante, o sea, y justo eso te salva, pero siempre hay algo que se escapa. También otra cosa que me gustaría hablar con ustedes es del dinero. Yo sé que el dinero no es dinero y que etcétera, pero algo que siento que nos falla aquí en el círculo es saber cobrar bien. Y, o sea, estoy diciendo algo horrible, pero ustedes vean de la APM y de la APPM, de las que quieran, cobran mucho más. ¿Qué pasa con los analistas del círculo? ¿Por qué no cobramos? O sea, somos los carmelitas descalzos, los psicoanalistas social, no podemos cobrar bien. O sea, ¿qué pasa? Eso yo se los pregunto y a ver si alguien me puede contestar. Porque sí, el dinero no es dinero, pero el dinero sí es dinero. O sea, y no sé, yo ya no les platiqué de mí. Yo me dedico 100% al consultorio. Cuando empecé la formación tenía 5 trabajos. Así, daba clases en una prepa, en otra prepa, en un centro psicopedagógico. Cuando acabé la formación dije, le voy a apostar al análisis y en eso estoy, pero el dinero sí es un tema y está mal que sea un tema, porque a veces eso obtura y hace que no escuches a tu paciente. O sea, ya sé que está feo decir, híjole, ya se fue fulano de tal, ahora cómo voy a pagar mi análisis, porque es una locura, pero lo que más gastamos los analistas es en nuestra propia formación, ¿no? En tu análisis, en tu supervisión y en la renta del consultorio se te va un dineral. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no podemos pensarlo también? ¿Y qué pasa en la formación? Que a veces uno quiere trabajar como de forma muy teórica y estas cosas como banales se van por alto. También, ¿cómo le hace uno para conseguir pacientes? O sea, si bien ya después de un tiempo tus pacientes te recomiendan o... Digo, yo lo veo con mis colegas de mi generación, somos como nuestra propia red clínica, ¿no? Y luego es un problema porque en nuestras fiestas de cumpleaños no puedes invitarlo porque la mitad de tus amigos son sus pacientes, ¿no? Pero también ese es un tema, cómo irte consiguiendo, cómo ir construyendo sin caer como en estas escuelas que tienen su sede en un centro comercial, que te enseñan a capturar pacientes con una página de interés. Eso fue mío, de internet. O sea, sí, ¿cómo hacerle, no? Y es una pregunta válida y no por eso me descoloco de ser psicoanalista. O sí, ¿ustedes qué piensan? Y ahorita me van a contestar. ¿Qué tan flexible uno puede ser? El ser flexible hace que te descoloques o no, ya bien, caso por caso, pero bien, la elección inconsciente, ahí es donde se juega. Podrás tener 20 maestrías, doctorados y formaciones, pero si no hay análisis, no sirve de nada. Y bueno, eso era como de las preguntas. Y otra cosa que estuve pensando es que a lo largo de la vida uno va cambiando, y me atrevo a decir que soy muy joven, porque... pues en este gremio uno puede tener 80 años y si la memoria no te falla, sigues trabajando. Y como que entre más grande, como vino, ¿no? Más añejo y sabes mejor y más bueno. Entonces yo antes pensaba como que uno estudiaba y trabajabas y así, y lo que me he estado dando cuenta últimamente es que tu vida privada influye muchísimo también en tu escucha. Yo les voy a decir, a mí me gustaba, y van a decir que los psicoanalistas somos unos morbosos, pero ¿a poco no? Entre el caso más horrible,
fulano perdió una pierna en una explosión y su hija estaba viendo y está traumatizada. O sea, como que los casos más horribles son los que decimos, ay, qué interesante, ¿no? Y si es la señora que se acaba de divorciar y está deprimida, es como, ay, qué flojera. O sea, como que hay una fascinación por las cosas fatales y horribles. Y yo tenía esa fascinación. A mí me encantaba trabajar con pacientes que tenían que ver con algo de suicidio. Y no me pregunten por qué. ¿Eso de quién es? No sé cómo. Contesta. Bueno, no sé por qué, pero me llegaban un montón. O sea, desde mi primer paciente, de mi primera vez que les estaba platicando, Carmen se acuerda. Es una chica que se suicidó su papá cuando tenía 13 años, se ahorcó. Después de ella he tenido como 8 pacientes que o el novio o la mamá, y era un tema que a mí me llamaba muchísimo la atención y yo decía, ¿por qué me siguen llegando estos temas? Porque no es que pongan mi tarjeta, psicoanalista experta en suicidios, o sea, no, ¿verdad? Y me llegaban, pero justo ahorita, en este momento de mi vida, que también les voy a platicar algo muy personal, acabo de ser mamá, tengo un bebé de 4 meses, me di cuenta que no quiero ver cosas así tan horribles. O sea, que mi atención y mi libido está puesta como en la vida, no quiero pacientes espantosos. Y eso ya lo había leído, porque ustedes pónganse a ver a Freud. No es lo mismo el Freud de las histéricas, que qué bonitos casos eran, y qué lindo es leer a Freud, porque él sí se balconeaba y sí se abría y te explicaba todo perfecto. Pero no es el mismo Freud el de las histéricas que el de la primera tópica o el de la segunda tópica. Y no es lo mismo el Freud cuando se le murió el papá que cuando, ay sí, qué bonito toda la teoría de la seducción, pero cuando Anita creció, ay, no está tan bonito, ¿verdad? Yo no abusé de mi hija, o sea, no es lo mismo cuando tuvo hijos o cuando fue la guerra, eso se va viendo claramente en su obra, y yo ya lo había visto de manera teórica, ¿no? De, ay, qué bonito, y me acuerdo, hice un trabajo de el psicoanálisis y el exilio, y así como súper romántico, lo veía como en la teoría, pero ahora lo estoy viendo en carne propia. Uno, conforme va creciendo y las experiencias de vida te van curtiendo, tu escucha va siendo otra y tu elección de pacientes también. Y un poco lo que decía la compañera de aceptar la castración, ¿no? Les voy a platicar, ahorita que fue lo del temblor, de las cosas que hago además de la clínica, tenemos una asociación civil que trabaja con todo lo de lo traumático. Es con Felipe Flores y llevamos 1000 años estudiando el trauma y Benyacar y teorizando. Viene la tragedia, viene el catástrofe. Ya voy a acabar. Si querías que nadie se diera cuenta, ya sé. Viene el catástrofe, llevo 6 años estudiando lo traumático, pero tenía un bebé de 2 meses. Y como psicóloga, que critiqué hace rato, ¿se dan cuenta? También soy psicóloga, ¿ven? O sea, decía, es que hay que hacer algo, pero decía, tengo un bebé de 2 meses, no puedo hacer nada. Y ahorita a lo mejor me gustaría recibir más pacientes, pero no puedo. Entonces es como aceptar la castración, darte cuenta que no siempre se puede y ver que además de todo lo que estudies y de lo que veas, es importante pues sí tener en cuenta tu historia propia y pues no sobrepasar esos límites. Entonces eso es lo que les quería compartir y pues muchas otras cosas, pero pues ya se me acabó el tiempo. ¿Cómo ha sido quizás mi experiencia a lo largo de 10 años, quizás, que he estado en ese lugar tan controvertido de analista, ¿no? Me quedo pensando justo algo de lo que pensé acerca para traer aquí, era en la propuesta de formación. Y algo que mencionó ahorita Carmen y Leticia, ¿no? Y que creo que en este punto de mi vida me doy cuenta, es la importancia que tiene el trabajo analítico propio, ¿no?
un poco retomando a la escuela lacaniana, ¿no? Como esta cuestión del pase, ¿no? O sea, ¿qué tiene que, si es que hay un tiene que ser primero, ¿no? Pero creo que justo el pasar, ¿no? O sea, estar en un análisis, pasar por el diván, creo que yo me he dado cuenta que son de las cosas más importantes y fundamentales para que alguien pueda decidir qué tanto quiere, porque es algo de deseo, ¿no? Ocupar el lugar de analista, ¿no? Justo ahorita que Lu hablaba de las entrevistas, ¿no? Recuerdo que nuestra generación fue una generación muy joven en general, ¿no? O sea, casi todos habíamos terminado la licenciatura y queríamos formarnos como psicoanalistas, aunque no supiéramos qué era eso, ¿no? Pero ahora me doy cuenta, ¿no? Y viendo hacia atrás, de quizá la importancia, yo empecé a analizarme justo unos meses antes de entrar a la formación, ¿no? Pero ahora, yéndome hacia atrás, creo que sí es muy importante hacer ese pasaje, ¿no? En el diván, después quizá para poder decidir, ¿no? Como qué tanto uno se avienta, ¿no? A estar en ese lugar que es un lugar, como ya lo hablábamos, muy complicado, ¿no? Y también difícil de definirse, ¿no? Qué tanto se está, ¿no? Se practica, ¿no? Entonces eso es algo de lo que yo me he podido dar cuenta en este tiempo, ¿no? Ya después de la formación. Entonces voy a empezar a leer lo que escribí. Ok, ahí va. Mi título, Katia, no sé cuál es el título. Escucharse para no sé qué. Escucharse para poder encontrarse. Durante mi práctica y mi propio análisis, la escucha me ha parecido de lo más importante y fundamental. En este viaje de análisis, el poder escuchar aquello que surge de mi boca, mi voz, pero lo que mi voz emite, qué dice, eso ha sido algo elemental. Poder escuchar esa voz a partir de lo que emerge tanto en mi cabeza como en mi cuerpo. Cómo eso, unheimlich, se puede transformar en palabra y en acciones. Escuchar palabras que se entretejen para formar ideas, conceptos, constructos que me han ido ordenando poco a poco, pudiéndome dar un lugar otro en mi propia vida. En lo que va de este intento de poder escucharme, he tenido 3 escuchas distintas. Cada una ha sido primordial en el respectivo momento transitado de mi propio viaje. Cada una ha intentado llegar a recovecos inimaginables de mi ser. El poder escucharme ha sido fundamental para poder escuchar otras versiones, concepciones, vivencias, realidades. El poder escucharme me ha permitido vislumbrar que las posibilidades en las que el ser humano puede vivirse son innumerables y ampliamente diversas. Que los deseos que habitan en cada uno son tan particulares y únicos que difícilmente pueden generalizarse, lo cual genera que lo que se gesta en un espacio analítico sea completamente algo único y de otro orden. El irme viendo y reconociendo me ha dado la posibilidad también de poder abrirme a otras realidades y me ha permitido cuestionar muchas ideas, conceptos, voces, creencias que tanto en la cotidianidad pueden llegar a ser acatados como imperativos que llegan a incorporalizarse y ser parte de uno. Dentro de estos campos no podría dejar fuera del psicoanálisis. Me he percatado que frecuentemente las teorías, reflexiones, hipótesis psicoanalíticas son tomadas como verdades absolutas, incuestionables, infranqueables, como si fueran manuales que habría que seguir al pie de la letra para poder tener resultados esperados en el proceso analítico, olvidando quizás que uno de los principios fundamentales del psicoanálisis es la apertura a la escucha, la apertura al inconsciente. Ya lo dijo la famosa paciente de Freud, Ana O, déjeme hablar, cállese y por lo tanto escúcheme. Escuchándose uno se empieza a formar, a deformar, a reformar.
Es a partir de la escucha que uno puede empezar a abrirse a ese otro, otros que habitan en uno. Empezar a poder iluminar eso, unheimlich, la mayoría de las veces oscuro, no apalabrado, no articulado, que está inherente y latente en nosotros. Eso, unheimlich, que nos lleva a actuar de maneras insospechadas, que nos impulsa a cometer acciones impensables, ilógicas y muchas veces irrazonables y repetibles. Pero ¿qué tanto es en el análisis, en la escucha, donde uno se puede encontrar o qué tanto desencontrar? ¿Qué tanto es ahí en donde uno se empieza a construir, a elegir cómo formarse? ¿Qué formas y qué caminos transitar? ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo ir? ¿Cómo acomodar aquello que se siente, que emerge, que está en uno? La importancia fundamental que el propio análisis conlleva para que uno pueda decidir practicar psicoanálisis. Aquel lugar en donde uno comienza a desenvolverse, el darse cuenta que tanto uno está abierto y dispuesto a abrirse las puertas de las vivencias, deseos, dolores, goces, delirios de otros. Que tanto uno está dispuesto a escuchar, a acompañar a otros en este proceso de redescubrimiento que es el análisis. A tratar de ocupar ese lugar tan cuestionado de hacerse el muerto. Muerto viviente que acompaña, pero sobre todo que escucha y abraza. Sujeto supuesto saber que aspira a matarse para poder escuchar desde un lugar sin referentes, sin prejuicios, sin teoría. Simplemente con el solo deseo de escuchar lo que ese otro habla, transpira, expira. Poder acompañarlo con la escucha misma e ir desenvolviendo y develando los posibles nudos que lo amarran y lo paralizan, para poder apalabrar aquello que el cuerpo habla y que el sujeto calla. Dar lugar a la palabra que podrá ser corte, pero que al mismo tiempo arte, para poder construir el propio deseo que lo habita y cohabitar con su goce. Ayudar a desilvanar los deseos, más allá de apuntar a un psicoanálisis en donde haya una pretensión imaginaria de poder colocar a los analizandos en deseos impuestos y ajenos, cayendo en una patologización e idealización de estilos de vida sanos y funcionales. De algunos años atrás a la fecha, los psicoanalistas, el psicoanálisis, la sociedad, ha visto surgir realidades que en otros tiempos serían impensables. Familias monoparentales, familias ensambladas, realidades transgénero, familias homoparentales, concepciones in vitro, rentas de vientres, entre muchas otras. Los conceptos del cómo ser y cómo vivir se han visto altamente cuestionados por las realidades emergentes mismas. Realidades que a lo largo del tiempo también han tenido reclamos, no solo para con la sociedad en turno, sino también para el psicoanálisis. Reclamos que versan sobre la pretensión del análisis de ser un espacio supuestamente abierto, en donde el sujeto se pueda ir encontrando, se pueda ir deconstruyendo para reconstruirse, más allá de ser un espacio en donde se le quiera dirigir y colocar en lugares impropios. Un espacio en donde la intención del análisis sea tomarlos como objeto de estudio, más allá de propiciar un espacio de escucha y acompañamiento. Los recientes y cada vez más presentes estudios de género interpelan al psicoanálisis convocándolo a dejar lugares de supuestos saberes, que muchas veces devienen verdades absolutas, invitándolo a una escucha y debate abierto, en donde se pueda trabajar lo que el sujeto está vivenciando, experimentando, cómo se ha construido, sus deseos, sus goces, acompañarlo, hacer contención, más allá de que el analista se ubique en un lugar de saber y poder con respecto a sus analizandos. El deseo de acompañar y escuchar en los analistas, así como la apertura y el trabajo con uno mismo, me parece algo imprescindible y fundamental para la clínica psicoanalítica. En mi experiencia dentro del campo analítico, me he percatado que hay una tendencia a llenarse de teoría, de hacerse de saberes ajenos, de incorporar conocimiento de otros, sobreponiéndolo a lo que uno puede llegar a conocer de sí mismo. Es importante pasar por el diván, atravesarse, digerir y expulsar, para poder decidir con qué uno se queda, qué es lo que uno va a incorporar, con qué uno va a trabajar y desde dónde. Es primordial que uno como analista esté constantemente pudiéndose ver para poder separar lo que es de uno y lo que es de otros, y así tratar de evitar de entrometerse en el trabajo analítico de los analizandos. Tratar de hacerse cargo de uno mismo, de sus deseos, de sus voces,
pero también de sus limitaciones y carencias. Bueno. Actual, a propósito de la transferencia, que es una experiencia que estamos teniendo en el círculo a propósito de la atención a la gente que es víctima del último sismo, o lo que venía yo pensando que les quería hablar. En realidad pensé que todavía no está la experiencia ocurriendo, entonces que prefería a toro pasado hablar un poco más de lo que ha sido un proceso, mi proceso personal. También me voy a balconear entre directo y entre líneas, y bueno, les leo, y por ahí también habrá muchas cosas que comentar. Espero que este trabajo sea continuación de lo que hemos estado abordando, en tanto cierre también de este coloquio. Y bueno, espero que dé cuenta de por qué Lucía y Francisco tienen laptops, teléfonos y demás, y Katia y yo, nuestras opiniones. Generación 21. Entonces, bueno, el trabajo, como decíamos, se llama la transferencia siempre a tiempo. Y cada uno de nosotros lee, escribe y trabaja con los pacientes en transferencia. En lo que a mí toca, les comparto, y en virtud de que hay pocos tratamientos tan largos, les confieso que justo me encuentro finalizando un proceso de análisis de casi 2 décadas. Por mis posibilidades económicas y de tiempo, nunca me recosté en el diván más de 2 sesiones por semana, pero cada semana estuve constante y fiel al dispositivo y a lo que la transferencia ahí desplegada ha vehiculizado en ese tiempo, lugar y persona, que ha sido el de mi analista, quien todavía opera en su función de sujeto supuesto saber. Esto yo sé que es un tema para los lacanianos, ¿no? O sea, ¿por qué no lo ha tirado, ¿no? Si ya está acabando, ¿por qué no se ha caído? Esto así gracias a 2 situaciones principales. En primer lugar, su escucha dentro del dispositivo, que involucra una mirada sobre mi proceso de cura, entre comillas, al margen de lo exterior. Y segundo, la palabra de ambas, efecto de esa y todas las miradas que construyen un sujeto antes, durante y seguramente después del proceso. En cada momento de este camino analítico se ha detectado implicaciones del inconsciente, formaciones, si les gusta más, del sujeto en tanto deseo, y asumo que a partir de ello se ha favorecido ese y este camino, así como una construcción a los lados del mismo. Si me pregunto, siempre será un riesgo que ponga en peligro su continuación. Como pacientes lidiamos con las frustraciones que impone el análisis con su encuadre psicoanalítico, rígido, gracias a que tenemos una depositación o precipitado en términos de ideal. Hablaba antes de la figura nombrada como sujeto supuesto saber, que en sí mismo involucra el reconocimiento del analista como figura de autoridad. Este es el principio de la transferencia. Precisamente cuando ese reconocimiento del analista como figura de autoridad se despliega, ya que existe un primer gran introyecto o construcción de la autoridad que fueron los padres mismos. Estas figuras se construyeron psíquicamente para el sujeto en cuestión debido a que sujetaron y dieron soporte, igual como el analista se hace cargo del encuadre, justo para que pueda aparecer el sujeto del inconsciente, que es, a grandes rasgos, un sujeto atravesado más o menos por el mito. Al decir esto, tal vez muchos pensarán si los pacientes psicóticos perversos y con patologías severas del carácter tienen una disposición al análisis en los mismos términos. Habría que ver en cada caso, neuróticos incluidos, desde dónde surge y se sostiene la demanda de un proceso analítico. Tomar a la transferencia como eje rector del trabajo en el dispositivo tiene la ventaja de que, a diferencia de tantas vicisitudes que organizan que las situaciones que se presentan o acontecen en los vínculos humanos ocurran a destiempo, en el vínculo transferencial siempre nos podremos sentir a tiempo. Lo presente, lo actual, es precisamente lo que se retrata. Podrá ser revisión del pasado, profundos y trascendentes al margen de los padres. Por lo anterior, la actualización de todo orden de relaciones favorecida por el vínculo transferencial con la persona del psicoanalista
Representa la tinta y el papel en el que se ha de escribir una historia inédita. Esto opera como magia porque convierte una cosa en otra, pues todo surge precisamente de una repetición que pasa a ser una nueva construcción. Me dirán, pero si se trata de perseguir el deseo. Después de algunos años de observar en mí y en otros cómo se expresa por momentos esa persecución del deseo, diré al respecto que hay que irse con tientos, pues ¿quién o dónde se dijo que el deseo solamente apela o busca lo vital? Los tres momentos son, el primero, el contrato, es decir, el encuadre, que involucra tiempo, lugar y persona fijos. 2. El efecto sugestivo, gracias al cual, en un principio, Freud puede plantearse el método psicoanalítico después de pensar el efecto de la hipnosis en la curación de síntomas. Y 3, lo que da finalmente lugar a la creación del método psicoanalítico, que es la interpretación de aspectos vinculados a lo inconsciente. Esto representa la posibilidad de tramitar por nuevas vías conflictos que dan lugar a malestar o síntomas. Esto último representa una nueva facilitación del pensamiento y por eso las posibilidades del paciente. En el terreno de la identificación, Manoni nos ha llevado a observar que cuando una identificación en su calidad inconsciente se hace consciente, lo que acontece es una desidentificación, y solo nos queda pensar en lo que los psicoanalistas hacemos y a dónde apunta o en dónde incide. Ciertamente, no todos apuntamos a lo mismo, pero compartimos ejes de trabajo, el principal, la transferencia, y la metapsicología freudiana si nos decimos psicoanalistas. Sabemos que es la transferencia la vía para navegar por el tratamiento psicoanalítico, pero cómo incide y favorece el despliegue del proceso involucra tantas variables que si pensamos muchas o algunas de ellas, podemos comprender que hay pacientes para sujetarse al psicoanálisis y otros rechazan la mera posibilidad de un tratamiento de ese corte. Tengo como ejemplo de lo que acabo de mencionar la clínica de la generación que ha sido nombrada como millennials. Tengo muchos. Son geniales. Son geniales. Les tengo especial aprecio y admiración, dado que en general son emprendedores, valientes. Sus apegos son particulares. Por un lado dependen como una segunda piel de todo lo relacionado con la tecnología. Por lo mismo, son amantes como pocos de la naturaleza, de los parajes silvestres y austeros de desarrollo urbano. Son capaces de dejar lo familiar en pos de nuevas oportunidades, fuera, lejos. No permiten que ninguna realidad los aplaste. Generan nuevas posibilidades casi que de la nada, con los recursos intelectuales y afectivos que van transformando en creaciones de muchos tipos y a muchos niveles. Pagan también la factura. En general, la disposición al desapego que les abre todas estas posibilidades, o haz lo que quieras, que automáticamente implicaba el fin de la discusión y el acatamiento de la imposición venida de la bien reconocida y respetada autoridad. Todo eso se acabó. Dejó de funcionar para efectos de ley. Son los criterios de libertad y autonomía los que ahora imperan y son cada vez más valorados en las dinámicas escolares, sociales y de crianza. Otro peso aplastante es el impacto de la inmediatez que se vive o se pretende encontrar en todo. Un museo que no tenga pantallas digitales o algún tipo de evidencia tecnológica de la modernidad no le significa nada o casi nada a ningún niño. A casi ningún niño. La inmovilidad es como un mal chiste, los niños esperan movimiento, los adultos mudan de un avance tecnológico al siguiente en cuanto aparece en el mercado. La caída de los ideales y valores de antaño no es casualidad. Hemos dejado de reconocer autoridad en quienes se ostentan como gobernantes o directores, pero no demuestran calidad moral que lleve a sentir confianza y amparo en las personas y en las instituciones. Todo es pragmatismo, competencia que genera terrenos fértiles de explotación. Existe una clara devaluación del factor humano, ahí donde todo ya puede suplirse con tecnología. Los recursos se aplican a infraestructura, mercadotecnia, imagen corporativa, pero ¿qué lugar se le da al factor humano? En tanto institución social, el psicoanálisis no queda exento del impacto de los fenómenos imperantes en cada época. Nos enfrentamos a ciertas condiciones sociales
y vamos tratando de adecuar nuestro marco de referencia y de acción a muchas variables referidas al tiempo y condiciones de los tratamientos para salvar la posibilidad sobre la que tenemos un poco más de control, que es seguir pensando el funcionamiento del psiquismo a la luz del método y la metapsicología freudiana, si es que nos queremos decir psicoanalistas. A la luz de lo que observamos hoy en algunos sectores de la sociedad, el paciente que solicita tratamiento para lidiar con malestar emocional se sujetará al tiempo, lugar y persona del analista solo si logra reconocer en lo inmediato algo que sostenga y dé valor a su propio marco de referencia. Ese marco de referencia involucra autonomía y libertad, que jugarán un papel muy importante en el despliegue del proceso transferencial. Para los que hemos vivido las condiciones de un tratamiento sostenido en el tiempo con un encuadre clásico, inspirado en generar frustración para que aparezca lo reprimido, representa un problema y un reto asumir las condiciones que impone la nueva era de analizandos. En los tratamientos de las nuevas generaciones, el sujeto supuesto saber ha de ser convocado para que se ajuste a las posibilidades de un analizando quien, a su vez, llega devorado por una realidad y una dinámica intersubjetiva que requiere abarcar nuevas formas de relación, efecto de la falta de tiempo y el exceso de posibilidades y recursos tecnológicos. Me hacía mucha gracia leer en algún comunicado IPA que todavía se cuestionan si el paciente debe tener el número de celular del analista. Yo no tengo el número de celular de mi analista, tal vez porque no lo he requerido, pero en lo que concierne a mi propio rol, debo decir que la mayoría de mis pacientes en los últimos años han concertado su primera cita por llamada de celular y ahora por mensaje de WhatsApp, lo cual agradezco en virtud de poder responder cuando es más oportuno o viable para mí sin afectar el tiempo de otros. Ni hablar de los tratamientos por Skype y demás recursos que ahora hacen viables algunos procesos. Queda por discutir el papel de la presencia física y su función continente, lo que hablábamos, ¿no? El valor del cuerpo, la voz como cuerpo, seguramente, ¿no? Desde luego, es cuestión de estilos y necesidades o posibilidades, pero este es el tiempo que nos toca enfrentar. Eso sí, no cedamos la palabra por la cosa. Nuestro foco, nuestro eje en el trabajo analítico sigue siendo el análisis de la transferencia, la regla de abstinencia, el ejercicio de libre asociación que convoca las formaciones del inconsciente y su interpretación. Nuestra especificidad en la escucha lo implica. Para que se pudiera producir algo nuevo desde la institución, ¿no? Fuera de que me llamaba mucho la atención que Lucía decía, a ver si no digo una barbaridad y volteaba a verme a mí. No, bueno, por lo que queda, por lo que queda de tiempo, por lo que queda de autoridad. Justamente, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Este asunto como de pensar el asunto del dinero desde una institución como el círculo psicoanalítico, sí, ¿no? Que quedó como una frase que habría que llenar de contenido, evidentemente, ¿no? Pensándolo psicoanalítica e institucionalmente y cómo se articulan ambas cosas, ¿no? O pensando esto que dice esta chica que se define de entrada como millennial, ¿no? Y que eso nosotros nos preguntamos cómo le entramos a eso, cómo no le entramos, qué hacemos con eso, ¿no? Entonces justamente esto de, pues eso, que este espacio fungiera como un encuentro, ¿no? Para que eso, pudieran surgir otras cosas, ¿no? Y para que se pudiera además, creo yo, hablar, inaugurar, construir o empezar a construir una parte de esta institución que es el Círculo Psicoanalítico Mexicano, que tiene que ver con la relación con quienes han salido de aquí, qué han hecho, cómo se mantienen en contacto con la institución o cómo no. Y que eso también fungiera como un nuevo o un espacio creativo y recreativo, ¿no?
En ese sentido, como que, pues yo pienso justamente eso, ¿no? Como cómo pensar todos estos temas, cómo pensar todos estos temas de la clínica que a veces se quedan fuera, o no tienen los espacios, o no es analítico, o no entra dentro de los cánones institucionales de esa institución, ¿no? Bueno, justamente eso tal vez habría que pensar en cómo abrimos esos cánones institucionales para que entren otras cosas que están requiriendo, que están exigiendo, de las que hay una demanda, ¿no? Sin perder la línea psicoanalítica, ¿no? Otra vez un poco justamente eso, ¿no? Más allá de si sí hacemos una sesión por Skype o si no hacemos una sesión por Skype, es justamente cuáles son las implicaciones psicoanalíticas de hacer eso, y entonces se va a poder hacer de mejor manera, ¿no? Sabiendo que se gana y que se pierde, que tenemos y que no, ¿no? Y bueno, justamente todas estas cosas eran de una u otra manera las ideas de este encuentro, ¿no? Si ya nadie tiene ninguna pregunta ni ningún comentario, no sé si alguien en la mesa quisiera decir algo más. Bueno, yo nada más quisiera compartir un poco de lo que aprendí. Estoy aquí con Hidalgo. La propuesta que se inauguraría, o que, bueno, pues quisiera de alguna u otra manera inaugurar hoy con este evento, que es el primer encuentro de egresados que se hace en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, que esperamos que sea el primero de muchos. Pues si no queda nada más, les agradezco a todos su presencia, les agradezco a todos los ponentes su participación. Pido una disculpa de manera virtual que quedará grabada para todos aquellos que hubiesen querido participar y que no supimos cómo ponernos en contacto con ellos, y esperemos que se queden picados para la próxima. Exactamente. Muchas gracias.